Ahora tendremos la oportunidad de escuchar la ponencia titulada Creencias de entrenadores y directivos del bienestar universitario acerca de las actividades extracurriculares y el juego de la Universidad Católica de Colombia, y voy a presentar a Fernando Augusto Montejo Ángel, quien es psicólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en gerencia de proyectos educativos institucionales de la Universidad Distrital, magíster en psicología de la Universidad Nacional, doctor en educación de la Universidad Santo Tomás. En su trayectoria de docente, tiene experiencia de pregrado y posgrado en instituciones como la Fundación Universitaria del Área Andina, la Universidad Católica de Colombia y la Institución Universitaria Politécnico Gran Colombiano. A nivel administrativo ha trabajado en el campo de la administración de la educación superior desde el 2001 y ha sido director de permanencia de la Oficina de Egresados y director de Bienestar Universitario de la Fundación Universitaria del Área Andina. Actualmente es director de Bienestar Universitario en la Universidad Católica de Colombia. También ha sido parte de la Red de Bienestar Universitario de la Asociación Colombiana de Universidades ASCUN en el nodo regional de Bogotá desde el 2018 al 2020. También nuestro profesor invitado es investigador junior de convocatoria MinCiencias del 2021, autor y coautor de diferentes artículos y capítulos del libro. Bienvenido, profesor Montejo. Hola. Bueno, buen día. Muchas gracias. Pues a Fred particularmente, que desde la Dirección de Deportes Nacional de ASCUN pues ha contribuido a este evento, a la Universidad Javeriana, bueno, a todos los organizadores, a la gente de la FISU, por permitirme estar aquí hoy. Bueno, el trabajo que quiero presentar, la investigación, es una derivada de una investigación, es parte de la investigación doctoral, como de la línea de investigación que he venido trabajando, referida al tema de creencias de entrenadores y directivos acerca de actividades extracurriculares y juego. Pues mi nombre es Fernando Montejo. Bueno, este monachito que me dice, la verdad es un aprendizaje de la pandemia, eso que durante el tiempo de pandemia uno tenía que mejorar sus habilidades. Ahí me pareció interesante presentarme de esta manera. Bueno, esto es un poco el índice de lo que vamos a trabajar. Vamos a hablar un poco del contexto del problema, marcos de referencia, marco conceptual, metodología, algo de los resultados y un adendum para contrastar. En primera instancia, quiero presentar una visión de entrenadores y personal de las universidades, y posteriormente en el adendum una visión con estudiantes. Bueno, un poco del contexto del problema. Bueno, gloria a Dios, ya muchas personas han hecho ver el problema de la salud y concretamente de la salud mental. Sobre esto pues yo quiero trabajar. El trabajo que estoy presentando hoy está desde la orilla de la educación, ¿sí? Es desde la educación, y presento con reverencia la reflexión a este evento centrado en el deporte, desde la educación, cuestionándome al respecto del deporte en la universidad, ¿sí? Desde mi visión, ¿sí?, como funcionario del bienestar que trabaja en temas del deporte, la salud, la cultura, la salud mental, las condiciones psicosociales, el deporte es parte de la vida educativa, ¿sí? Y responde desde esta visión
a los fines de la educación, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, desde ahí hago el abordaje, desde pues, los años que llevo trabajando en esto, me he cuestionado mucho. Bueno, aquí tenemos una serie de problemáticas de los jóvenes en salud mental, en temas de consumo de sustancias, tenemos problemáticas relacionadas con la sensación de presión de soledad, ese es un estudio reciente del DANE. Todas estas temáticas de salud mental tienen que ver y se conectan desde la perspectiva de la formación integral en las instituciones universitarias, se conectan también con la vida futura del estudiante que en el momento de su inserción a la vida laboral, y tiene que ver con tasas de desempleo más complicadas para los jóvenes en el mundo actual. Esto, pues, digamos, tiene consecuencias en el número de jóvenes que está bajando la matrícula a nivel país, aumentando los niveles de deserción. Obviamente tuvimos el fenómeno de la pandemia que creo que reseteó casi todos los programas, las estrategias, y obviamente, pues como ya lo han mencionado varias personas, el tema del suicidio en las personas. Lo que quiero mencionar aquí es que esta problemática de la formación integral se puede y se debe intervenir desde diferentes aristas en la educación superior, concretamente en la educación superior. Yo prefiero un enfoque, ¿sí?, en la educación superior, y es el enfoque yo prefiero el enfoque de la vida extracurricular, ¿sí? Para mí hay muchas formas de intervenirlo. Sí, yo me quise concentrar en la vida extracurricular. Hay un documento muy interesante en Malasia, ¿sí?, en donde tratan de enfocar cómo fortalecer la formación integral en la educación superior. Y uno de los temas que encuentran allí asociado a la problemática de la educación se refiere a lo que llaman aquí las competencias socioemocionales, ¿sí? Esas habilidades de relacionarse emocionalmente con el entorno, consigo mismo y demás. Ese lo consideran en diversos puntos de la literatura como un factor de éxito en la educación o una necesidad. Pero desafortunadamente este tipo de competencias no son usualmente incorporadas de manera exitosa en la educación superior, ¿sí? Están allí, ¿sí?, pero no son claramente incorporadas, no son claramente trabajadas, no hay unidad de concepto con respecto a cómo entenderlas. Y hay uno de los enfoques en el cual yo me quiero concentrar, y es que esto puede ser fortalecido desde la dinámica extracurricular. Aquí viene el problema del currículo, lo que se pretende enseñar, y el extracurrículo, todo lo demás que está ahí en la vida educativa, que no se menciona, que no se escribe, que no se formula en los documentos, pero es parte de la vida en las universidades, ¿sí? Yo me quiero enfocar entonces en ese punto en que se reúnen las actividades extracurriculares, las competencias socioemocionales y una tercera variable que encontré a lo largo del trabajo de investigación, el juego. Y ahí, en la mitad de esas tres esferas, veo yo el papel de los entrenadores de la gente. Yo creo que se puede hacer un gran avance, un gran aporte a la formación integral si nos concentramos en primera instancia desde la vida extracurricular y desde las creencias de los entrenadores, de los directivos, creencias de que para cambiar la universidad, para cambiar la educación, lo podemos hacer, tenemos conciencia y visiones conjuntas al respecto del problema. Este que estamos viendo aquí es el panorama de la educación superior en Colombia.
Bueno, vemos aquí pues, como la regulación del bienestar universitario y vemos los acuerdos más recientes que nos dicen la importancia de medir los impactos, de para qué sirven las cosas y particularmente aquí, para qué sirven, qué impacto le traen a las personas, a la función educativa, actividades como por ejemplo el deporte, ¿sí? Yo también obviamente en mi estudio me enfoqué en temas de cultura. Pero aquí, digamos, para los propósitos de este auditorio, nos entenderemos en el deporte universitario, para qué le sirve a las personas en la función educativa. Hay un estimativo, y es que de esta población de personas, alrededor de 4.720 personas, no sé ese cartel que dice. Ahí debajo de eso dice 4.720 personas trabajan en las universidades de Colombia en temas de deporte o en temas de cultura, como les mencioné, es otro de los focos. Y en un estimativo, alrededor de 141.000 personas de toda la educación superior participan activamente. Hace un rato, dos personas coincidían en que en el tema del deporte universitario, de la práctica de actividades deportivas, pues sí hay una cobertura más restrictiva y una gran inversión. Pero en este momento nos concentramos en este grupo y creemos que todo cambio en la educación debe partir de la renovación de creencias de las personas que hacen las actividades. Me quise concentrar en las personas que dirigen las actividades deportivas extracurriculares en las universidades. Hay una huelga, entonces voy a hacerlo desde aquí. Vemos que, o consideramos que el mejoramiento en la educación superior para la formación integral está en el reconocimiento de los saberes de las personas. Hay una necesidad de debatir sobre el alcance del extracurrículo, la relación con la educación superior y la formación integral, el hacer, la vida del hacer, de lo que pasa en las actividades extracurriculares de bienestar, con la formación del ser, ¿sí? Con esa vida de salud mental, el ser, el cómo se conciben las personas. Como les decía, yo veo este problema desde el punto ahí en la mitad son los entrenadores, sus creencias, cómo coinciden esto para desde ahí avanzar. El estudio, pues la investigación era cómo aportan las creencias que tienen entrenadores y directivos acerca de actividades extracurriculares, competencias socioemocionales y juego a la formación integral en la educación superior. El objetivo, pues, era el análisis de creencias de estas personas con estos propósitos que ustedes pueden ver aquí. Trabajábamos desde un supuesto, ¿sí? Y es que el contexto emocional y el contexto psicosocial de los jóvenes en las instituciones puede ser intervenido desde las actividades en la promoción de competencias socioemocionales y el juego que se genera en las actividades extracurriculares en la educación superior, entendiendo el deporte universitario como una actividad extracurricular. El marco de referencia lo construimos para esta investigación en varias fases. Utilizamos un software de apoyo para el análisis de diversos artículos que nos dio como resultado la definición de los nodos de conceptos y coincidencias y tópicos no abordados en las investigaciones. Hicimos también una consulta de tesis doctorales en las principales bases de datos. Como pueden ver, pues encontramos aquí algunas coincidencias en conceptos frente a otros investigadores, contacto con expertos, también en diferentes momentos estuvimos enlazándonos en actividades como esta de encuentros. Y en síntesis,
como estado del arte de la investigación antes de iniciar la aplicación de campo, veíamos que en el extracurricular vemos un concepto contradictorio sobre el extracurricular, ¿sí?, entre los diferentes teóricos, ¿sí? Hay diferentes formas en la literatura de concebir currículo y extracurrículo. Hay una ausencia del debate sobre la formación extracurricular y la formación integral en las universidades, y en todas las investigaciones que pudimos revisar en diferentes instituciones, hay una ausencia del punto de vista de los entrenadores que trabajan desde el extracurricular, ¿sí? Generalmente los estudios son desde los estudiantes, la satisfacción de los estudiantes. Inclusive había muchos, muy curioso me parecía a mí, investigaciones sobre el deporte universitario, por poner un ejemplo, desde la visión del decano, desde la visión del secretario general, pero no logré ubicar un estudio en el cual le preguntaran a los entrenadores cómo ven ellos su contribución a la formación integral. Entonces me parecía una necesidad para que todas las partes contribuyamos hacia la formación de los estudiantes. En un segundo momento, en un segundo concepto, en las competencias socioemocionales, igualmente un bajo consenso en el enfoque, medición y cómo se incorporan. Competencias socioemocionales, para tener un referente, es una derivada de la inteligencia emocional. Eso, digamos, hacia los 70 fue digamos, más o menos famoso. Ahora actualmente está pues, muy en boga esto de la inteligencia emocional. En algunos textos lo mencionan como habilidades blandas, ¿sí? Para, pues por si acaso, la terminología a veces pues no todos usamos el mismo lenguaje. Y vemos que en esto de las habilidades blandas, ¿sí?, en la educación superior hay un bajo consenso, tanto inclusive desde la denominación, ¿sí? Hay otros textos en educación que lo mencionan como habilidades socioemocionales, e inclusive una derivada de esto, habilidades para la vida, y están relacionadas, no son todo, con esto de las competencias socioemocionales. Las habilidades de conocerse, conocer a otros, de interactuar, de manejar el estrés, bueno, las tensiones de la vida diaria, de sobreponerse a los fracasos, entre otras que son parte de las habilidades y que son transferibles y transversales a todas las ocupaciones. Hay una baja discusión sobre cómo incorporar estas competencias en las actividades deportivas. Se da por hecho, ¿sí? Uno, digamos, en el trabajo de investigación, uno hablaba con los entrenadores. Inclusive, ayer recordé un profesor mencionaba en su exposición que se forman valores, ¿cierto? Que el trabajo en equipo. Y uno dice, les apuesto, paso el micrófono y dice, ¿el deporte sirve para trabajar en equipo? Sí. ¿Y cómo lo hace? No, eso pasa. Porque se da por hecho que esas cosas pasan ahí, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué? ¿Qué es trabajo en equipo o trabajo en grupo? ¿Sí? Hay diversos cuestionamientos que era necesario pues, revisar. Y finalmente, en el estado del arte, estoy en el contexto, la revisión del marco internacional, el juego, ¿sí? Uno de los temas a los que yo aterrizaba aquí era el concepto de juego, ¿sí? Hay visiones contradictorias sobre el concepto de juego, ¿sí? Y estamos hablando del juego desde la pura dimensión de la naturaleza del ser humano, ¿sí? No del juego de un partido, sino del juego como atributo del humano, ¿sí? Principales referencias del juego en la educación superior actualmente están en gamificación, ¿sí? Estoy hablando de educación superior. Gamificación y juegos TIC. Pareciera, ¿sí?, que ahora ya no se puede jugar si no es asistido por una computadora, un celular, y eso es las formas permitidas tácitamente de juego en la educación superior. El juego en adultos solo está permitido, el discurso del juego solo está permitido en los adultos para enseñar algo, que sirva para algo. O sea, si el juego no sirve para algo, no sirve el juego. El juego en los niños está claro. O sea, no hay una persona en educación que diga que no hay que incorporar en la educación de niños el juego. Nadie lo dice. Pero en adultos la cosa es diferente. En la educación superior la cosa es diferente. Y la única visión aceptada es gamificación, ¿sí?
Con este estado del arte, avanzamos en el trabajo. La investigación se basó en unos conceptos orientadores principales. Primer concepto, actividades extracurriculares. Me apoya en Jimeno Sacristán desde su visión de la complementariedad entre el currículo y el extracurrículo, en la visión de Posner, en donde todas las actividades forman parte de la concepción de la universidad, siempre y cuando se lleven a cabo con el auspicio de las instituciones. Las competencias socioemocionales, el juego, competencias desde Rubén Barón, el juego desde Huizinga, desde Robert Calois y desde Michael Sutton Smith, en donde hablábamos de las retóricas del juego. Retórica, por cierto, porque es una palabra también ahí complicada, retórica entendida como el arte de persuadir. ¿Sí? La palabra retórica a veces la he visto utilizada como peyorativo. La retórica era un gran arte desde la antigua Grecia. ¿Sí? El arte de persuadir dependiendo de los públicos. Y aquí vemos las retóricas del juego. ¿Cómo se entiende el concepto de juego en la educación superior? El concepto transversal, formación integral, desde la visión de la formación de la personalidad y todas las dimensiones de la ocupación humana en la vida educativa. La metodología que llevó este trabajo se basó principalmente en un paradigma de investigación cualitativo desde Vallés, enfoque hermenéutico, ya que había un componente interpretativo a través de diferentes técnicas. En la investigación desarrollé 3 técnicas: un análisis de contenido de documentos institucionales, cuestionario expertos, entrevista en profundidad. Todo esto se orientó y se revisó desde un ejercicio de triangulación. Tuvimos unos componentes de manejo ético de la información. El muestreo que utilizamos para los objetivos del estudio, en la fase 1 fue una muestra de 43 instituciones de todo el país. En la segunda fase es una muestra de 4 instituciones de educación superior de diferentes latitudes del país. Y en las entrevistas con profundidad, una muestra con 4 instituciones. La síntesis de resultados, en primera instancia, en la caracterización, este mapa de calor nos muestra cómo participaron las diversas instituciones. Vemos aquí un poco la metodología. A la Asociación Colombiana de Universidades le agradezco mucho por facilitarme el canal para llegar a las instituciones. Y vemos algunos detalles de la caracterización que son interesantes para el propósito. Y era, en primera instancia, con respecto a la visión de currículo o extracurrículo, donde se afilia el bienestar universitario. Bienestar universitario en donde están incluidos en Colombia los deportes universitarios. Por tanto, indirectamente, ¿a dónde se comunican organizacionalmente el deporte universitario, cómo está inserto en la educación superior? Y lo que vemos es que no hay un estándar en la universidad colombiana sobre cómo se afilia, cómo se entiende. Buena parte están pegadas de las rectorías, pero en otros casos de las vicerrectorías académicas, el deporte universitario, o incluso de las vicerrectorías administrativas. En el mundo universitario, en la educación superior, la educación se desarrolla a través de discusiones y de toma de decisiones en cuerpos colegiados, en organismos, en consejos. ¿Sí? Hay consejos de diversa índole. La pregunta era, a ver, si esto es un elemento que uno ve permanentemente en la educación, si los temas de la salud, lo que se ha venido hablando, si el deporte es importante, si el bienestar, si la salud mental de los estudiantes es importante, porque usted lo oye y generalmente es el discurso, el statu quo, esto es importantísimo en la educación. Bueno, entonces, ¿en dónde participan en la educación superior? ¿Cómo están insertos? Lo que nos muestra es que... lo que nos muestra es que los temas de bienestar asociados al deporte universitario, para el caso de este ilustre auditorio, solamente son convocados a reuniones, a consejos, o no solamente, pero principalmente son convocados a participar en consejos de bienestar. En el consejo superior, consejo académico, donde se discute la visión, la política universitaria, la educación, principalmente tienden a no participar, a no ser convocados, a no estar invitados. Eso quiere decir que, aunque digamos que es importante, los hechos nos muestran que quizá
en cuanto a las decisiones y cómo insertarse en la vida universitaria, no lo son tanto. Otra pregunta que tenía que ver con cómo se caracteriza la vida de los entrenadores, por ejemplo, en las universidades en Colombia, en el bienestar, y es cómo los contratan, ¿sí? Y encontramos que hay una gran diferencia con lineamientos particulares. En general, las universidades en Colombia, como no entienden de la misma manera el deporte universitario, cada cual la reinterpreta de manera diferente. En muy pocas universidades son igualados los entrenadores del deporte universitario extracurricular, son igualados a un profesor de facultad, con el respeto aquí de los profesores de facultad y de los entrenadores, ¿no? Simplemente estoy describiendo una situación así. En general no los igualan, no tienen, ¿cómo se llama esto? No tienen escalafón, no tienen las mismas condiciones, ni siquiera tienen los mismos tipos de contrato y de duración. Y tipos de contrato, lo que estamos viendo es que el docente magistral tiene generalmente, o el de facultad, digámoslo así, tiene principalmente contratos anuales de planta y demás. Y es diferentísima la forma en que contratan a un entrenador de deporte universitario en general. Hay universidades, gloria a Dios, que tienen unos planes de trabajo. Seguramente muchas de las universidades que están aquí presentes pueden decir no es verdad, pero el panorama de la educación superior en Colombia, las 316 universidades, es diferente a algunos casos con muy buenos sistemas de contratación. La gran mayoría es que no tienen una buena afiliación y una buena contratación los entrenadores del deporte universitario en Colombia. Frente a cómo se conciben las competencias socioemocionales, cómo son las creencias y cómo se organizan, lo que vemos es que principalmente para este grupo en deportes, llama la atención, por ejemplo, la creencia y la firme convicción de un sector de los directivos de deportes que en sus actividades se desarrollan temas relacionados con el control de impulso principalmente, con la solución de problemas principalmente, a diferencia, particularmente para los deportes. Y obviamente hay una coincidencia en temas de autorrealización y autoestima, ya eso para actividades deportivas o culturales. Coinciden también en relaciones interpersonales e independencia y en temas relacionados con la visión optimista de la vida, un poco de la visión de la ciencia y la psicología positiva que otros conferencistas han mencionado. En la caracterización también encontramos con respecto a cómo conciben el juego, y hablo del juego, insisto, como condición humana, desde las retóricas del juego. Está claro entonces que las universidades rechazan desde la vida extracurricular la visión del juego, del azar, de las apuestas y demás. ¿Sí? A ver, eso parece un perogrullo, lógico, pero aún hay porciones que lo conciben dentro de las universidades, que lo conciben dentro de sus creencias, de marco de creencias. En cultura, principalmente en temas de tradiciones, en deportes destaca la visión de las competencias, o sea, el juego sirve para competir, el juego sirve para mejorar, un poco aquí como la visión esta de Henry Louis Didon, de Celtius, Altius, Fortius, que de más fuerte, de la competencia moral, del desarrollo moral, ¿cierto? A través de la competencia y el perfeccionamiento, que es, pues, digamos, un tema claro para todos los de esta audiencia. Y la coincidencia en la diversión para pasar el tiempo, el juego, el gozo para pasar el tiempo. Encontramos también en la fase de entrevistas, por otra parte, realizamos 14 entrevistas a entrenadores a través de 2 cuestionarios. Hicimos pues un análisis de 126 segmentos de testimonios. Y en este trabajo, que utilizamos el Atlas T para interpretarlo, bueno, vemos aquí, este es un poco el perfil de las personas que nos ayudaron, personas con alta experiencia, alta formación, y eso nos da confianza en el trabajo pues, que se encontró. Veíamos, después del análisis de las entrevistas, vimos 8 familias de premisas que están ahí involucradas en la vida de los entrenadores, ¿sí? En primera instancia, el docente,
lo llamo docente de actividades de formación extracurricular, cercano, orientador y apasionado. Esto es fundamental aquí. En segunda instancia, las políticas institucionales al respecto de el extracurricular, del deporte, de la formación integral, se conocen, pero no necesariamente se consultan. O sea, todo el mundo sabe que están allí, pero prefieren trabajar por separado. Las actividades de formación extracurricular son espacios promotores de salud mental. El poder, el regocijo, experimentación y las relaciones son claves de un extracurricular. Hay una creencia que a mí me llamó la atención mucho, y es que en el deporte universitario extracurricular, en general los profesores, los entrenadores, creemos que los estudiantes estudian obligados. ¿Sí? Era una creencia que solía salir, ¿sí? Como que la gente decía, es que los muchachos son felices cuando van al entreno, ¿cierto? A diferencia de cuando les toca ir a las evaluaciones obligados. Entonces dicen, si a mí me tocara evaluar, si a mí me dieran nota y esto, vendrían más al deporte, ¿sí? Hay una contraposición, una creencia de que están obligados en la universidad porque les toca, pero que el deporte están solo por placer. La creencia está ahí. Y que la creencia de que la flexibilidad en la evaluación es un gran diferencial. Encontramos también una relatividad en el concepto de espacio y tiempo. Una creencia muy interesante en los entrenadores. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero ¿usted vino a estudiar o vino a jugar? Esa es una tensión que generalmente se enfrenta el entrenador del extracurricular contra el profesor de facultad, y el que lo vive es el estudiante, el deportista. Y ni quiero hablar de eso, de que si usted vino a estudiar o a jugar con el deportista de alto logro, porque ese sí que la tiene bien complicada, ¿sí? Ese permanentemente vive en la tensión y vive esto de conciliar su pasión con su vocación. Demostrar que somos importantes es una preocupación transversal en el país, en los entrenadores, frente a las formas de contratación, frente a la marginación, en documentos, en conceptos, y es esto, demostremos que somos importantes, demostremos, y hay un afán de estar mostrando y una preocupación de que si se dieran cuenta, es que si los rectores vinieran, es que si el ministro viniera y dijera, se daría cuenta que esto es importante, que el deporte es importante para los jóvenes. Temor a ser vistos como activistas, ¿sí? Y vemos esto, coincidimos en el análisis documental con las entrevistas, que hay una misma institución, pero condiciones diferentes entre profesores y entre entrenadores. La formación integral, entonces, desde el deporte pues habría la humanización de la universidad, y la lúdica y el juego les sirven al aprendizaje. Como síntesis encontramos, y me llamaba la atención a mí, este concepto de la relatividad espacio-tiempo, lugar físico. El espacio y tiempo cambia en el extracurricular, el lugar físico, la oportunidad o el tiempo en la agenda, ¿sí? Hay que sacar un espacio para mejorar, hay que sacar un espacio para hacer actividad física, y eso se refiere o ya sea a un lugar o un espacio de tiempo o etcétera. En mi concepto, en mi propuesta, y como he encontrado en estas creencias, un profesional de formación extracurricular debería ser entendido como un docente orientador, dada esa función que tiene, por ejemplo, para este caso, el deporte universitario, de contribuir a promover salud mental, ¿sí? Para mi forma de entender, para ser entrenador en una institución de educación superior, no basta solo con ser bueno por decir algo, bueno en fútbol. Hay que ser competente para comunicarse con otros, para escuchar a otros, para motivarlos, dado esta función de salud mental y de promoción de habilidades que tiene, por ejemplo, en este caso, el deporte. El juego, el poder y el regocijo son la clave. El estudiante disfruta el juego extracurricular porque puede elegirlo, ¿sí? Ese es lo principal, no en sí por jugar, sino porque puede elegirlo. ¿Sí? Y esa posibilidad, el poder de elegir, es una de las potencias del extracurricular, la libertad de elegir allí. Vemos que las políticas se conocen,
pero no se consultan. Es diferente la visión entre, obviamente, los directivos, lo consultan diferente los directivos que los entrenadores, pero en general los entrenadores, en general, o sea, guardadas proporciones y con respeto de las diferencias, en general los entrenadores no se preocupan sobre qué dice el PEI de la universidad al respecto del deporte universitario, no se preocupan de eso, no lo leen, no lo consultan, porque si estamos tan ajenos aquí, pues hay diferentes conjeturas al respecto de eso. Hay una desconexión en los extracurriculares en las universidades y hay una desconexión entre los extracurriculares en los diferentes niveles. Es desconectado los extracurriculares en los colegios, en las ligas, es desconectado en general, a nivel país, digo, en general de lo que pasa en los extracurriculares en las universidades, e igualmente son al interior las diferentes actividades, cada una es aislada entre sí. O sea, tienen ahí su propia dinámica, pero en general cada uno trabaja por separado. Y ahí hay unas sensaciones de soledad y desarticulación de los entrenadores. Las actividades deportivas, las actividades de formación extracurricular deberían y podrían ser consideradas como espacios promotores de salud mental, ¿sí? No de salud, sino de salud mental, como otra de las, no transmisibles, las enfermedades de salud mental. ¿A qué me refería hace un momento con las formas de contratación y esto? Y es que para usted poder trabajar tiene que hacer confianza, ¿sí? Y tiene que estar, esa confianza se construye con un contrato, unas horas, un tiempo de trabajo. Dentro de las conclusiones vemos unas rupturas entre el sello institucional. Las universidades consideran que en deportes y en esto extracurricular se forma la identidad de las universidades. Ningún rector concibe que un estudiante que lleve los colores de la universidad haga quedar mal la institución. De pronto lo entienden de otros, pero no del que lleva los colores de la universidad. Sin embargo, a esas personas que llevan los colores, lo que vimos es que están en general desconectadas de la visión del currículo de las universidades. El juego es un recurso para el encuentro y el acercamiento, evidentemente va más allá de las TICs. El extracurricular no debe significar estar desarticulado. Y la promoción de la salud desde las relaciones humanas y la formación integral implican la articulación tanto de las actividades de clases, currículo, como de las actividades extracurriculares. Todo en la universidad debe ser formador y debe pensar en la salud de nuestros estudiantes. Una de las preguntas, y brevemente ya terminando, era, bueno, listo, ya vimos desde la visión de los entrenadores, pero esto sirve, genera un impacto, ¿hay alguna evidencia empírica de que genere impacto en salud mental? Tuvimos entonces este transcurso con un proyecto de investigación paralelo, en donde queríamos entonces preguntarnos si es posible establecer un impacto desde esta perspectiva del impacto que se espera ahora en la educación superior con el decreto 1330 y el acuerdo 02 de 2020 del CESU, es posible establecer impacto de participación de actividades extracurriculares de bienestar, deporte universitario, en estudiantes sobre la dimensión emocional. Es decir, la pregunta es, ¿el deporte realmente impacta en la vida emocional de los estudiantes? ¿Sí o no? Queríamos determinar la diferencia entre los que participan en deporte universitario de los que no participan, deporte y otras actividades extracurriculares, pero insisto que es por la audiencia. Diseñamos un instrumento de identidad institucional por aquello del sello identitario de las universidades y validamos para Colombia dos instrumentos, uno de inteligencia emocional breve y uno de eficiencia académica. Como vemos, los indicadores pues, nos muestran que son elementos muy confiables. La confiabilidad en el alfa de Cronbach se interpreta entre más cerca del 1, quiere decir que es más confiable. Si es 1, es medición plena, total y pura, ¿sí? Entre más cerca del 1, así se interpreta este indicador. La muestra que tuvimos, 616 estudiantes, condiciones de inclusión en esta prueba empírica de Adendum, era 3 semestres o más de su vida universitaria participando en actividades de deporte o de cultura. Las diferencias en azulito están los de más de 3 semestres participando y en rojo los que nunca habían participado. Esto es efectividad frente al estrés académico
Identidad institucional, para nuestro caso del estudio era identidad católica, ¿sí? Relaciones interpersonales, manejo del estrés. Este se interpreta al revés, ¿cierto? Entre mejor manejo del estrés, quiere decir tienes menos estrés, ¿sí? Estado de ánimo, adaptabilidad a las problemáticas de la vida e interpersonal. Vemos diferencias, evidentemente. En primera instancia, pues un análisis de las medias, pues uno ve que hay un mejor desempeño del estudiante de bienestar. Sin embargo, quisimos hacer la prueba, utilizamos la prueba no paramétricas, la de muestras independientes de la U de Mann-Whitney, con el 90% de confianza. Los resultados que nos dicen es, para 6 de las 7 variables, sí es significativa la diferencia entre pertenecer por 3 semestres o más en la universidad. El impacto sí genera diferencia frente al resto de los estudiantes que nunca participan en una actividad. El impacto en términos de identidad institucional, de relaciones interpersonales, de relación interpersonal, de confianza, autoestima consigo mismo, manejo del estrés, adaptación a las problemáticas de la vida y estrés académico en situaciones académicas. Donde no se comprobó no se rechazó, conservamos la hipótesis nula, es decir, no hubo relación en estado de ánimo. Es posible afirmarle a la gente que con un 90% de confianza, después de 3 semestres de participar, su estado emocional, de 3 semestres de participar en una actividad deportiva, universitaria, extracurricular, su competencia socioemocional aumenta con respecto a los que no participan. Esto nos abre pues toda una posibilidad de discutir y de mirar las aplicaciones, la reflexión y de cómo evidencia para seguir trabajando por la inclusión y el fortalecimiento del vínculo entre las actividades extracurriculares, el deporte como este caso, y la vida curricular de las instituciones. Muchas gracias, qué pena que creo que me extendí, pero una falla técnica. Muchas gracias.